Bien, buenos días. ¿Cómo están? Hola, profe, ¿viene usted? Bien, bien. Ya, profe. Muy temprano, ¿no? No, está bien. Está bien. Está bien. Ya. Hay pocos alumnos todavía, pero vamos a conversar. O sea, vamos a comenzar conversando un poco de cómo les ha ido hasta ahora con la materia, con los videos, con las láminas y los controles. Eh, Cuéntenme ustedes cómo se entienden las láminas. Por mi parte sí se entiende cuando estudio, si puedo estudiar sobre los PPT, me lo entiendo bien. Ya. De ahí lo refuerzo con mi video, pero se entiende. Ya, y también, digamos, coordinar las láminas con los videos, digamos, o sea, no les generan inconsistencia, digamos. No, a mí no, por lo menos, no sé el resto. A mí, Ya, a mí ya. tampoco. Y con respecto a los controles de entrada, se corresponde, digamos, hay una correspondencia entre los controles y lo que ven lo que preparan en las láminas, en los videos. Sí, creo que sí. Ya, ya. O sea, bueno, todo el curso está estructurado de esa manera y está todo el material disponible, lo vamos a ir viendo bien sistemáticamente. Y la idea es que ustedes lo lean previamente, rindan el control y ahora conversemos, ¿ya? Y después va a haber una evaluación, son los controles de salida que llamamos, pero además va a estar el trabajo en el proyecto, ¿ok? O los proyectos, ¿ya? De hecho, los grupos, me falta ver lo último, pero han ido constituyéndose bien. Faltan algunos detalles, digamos, algunos alumnos que les faltaba grupo, eso lo resuelvo hoy día. Eh, Voy a contactar gente que sea necesario para que yo los invite a formar grupos. eh, y a los grupos que ya han estado, ¿cómo se llama?, constituidos, se les ha asignado un tema. Eso han visto los temas, ¿no? Ven que dice descripción del grupo y descripción de los miembros. ¿Ustedes han visto eso, no? Sí, profe. Sí, ya, ya. Al final de esta sesión vamos a conversar del proyecto, ¿ok? Eh, Espero que les entretenga el proyecto. Eh, eh, A ver, primero yo les voy a conversar ¿cómo se llama?, de los problemas. Eh, de todas maneras, interrúmpanme a medida que yo avanzo. Si tienen dudas, interrúmpanme. Pero voy a presentar los problemas y después quiero ¿cómo se llama?, me planteen cualquier duda que hayan tenido con estos problemas. Yo creo que entre la lectura de las láminas, escuchar el video, verlo, y ahora, yo creo que debería quedar más que claro. Eso es un poco la estructura de este tipo de modalidad, digamos, que requiere que ustedes sí, y quizás es una lata, pero ustedes han visto en informática, en muchos cursos lo estamos haciendo de esta manera, que es una lata, porque uno no se debe confiar en llegar a la clase a ver qué me cuentan, sino que antes hay que preparar la materia, ¿ya? Yo creo que es bien productiva. Eh, Hay varias cosas que nosotros en el departamento hemos estado discutiendo que si algún día, esperamos que sea pronto, volvemos a la presencialidad, hay varias cosas que queremos mantener, ¿ya? Y entre esas está justamente esto de tener material y que sea quizás la parte, eh, un par de semanas más, por ejemplo, vamos a ver métodos, ¿ya?
de resolución. Y esos métodos, claramente ustedes los pueden revisar en un video, lámina, etcétera, y que después la clase sea una instancia de discusión, ¿ya? Y que finalmente esa es la gracia, yo creo, de lo que va a ser en el futuro, el por qué ir a clase debería ser para ir a discutir y trabajar en proyectos, ¿ya? Pero, eh, como ustedes ven, cuando hay buen material bien revisado, escrito, digamos, por escrito, digamos, y además apoyo de video, bueno, y todo lo que tienen a todo esto, no solamente en este curso, o sea, en este curso en el aula hay más nada lo que hay con respecto a, o sea, no es nada con respecto a todo lo que hay disponible en Internet. Entonces, hay muchísimos medios para aprender, y donde yo creo que está el interés de por qué ir a clase, por qué ir a la universidad, a futuro yo creo que va a ser el tema de la discusión y resolver en casos prácticos, digamos, cómo se aplica esto. Así que, eh, bueno, ya están viendo ahí las láminas, ¿cierto? El problema de transporte. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ya, ya. Eh, Bien, no les voy a detallar todas las láminas, solamente quiero repasar y explicarles un poco. Este problema de transporte es un problema clásico de la programación lineal. La programación lineal comienza con la Segunda Guerra Mundial, estudiando el tema del movimiento de tropas, ¿ya? Y después de terminada la Segunda Guerra Mundial, empieza a haber aplicaciones industriales. Y yo creo que hay dos ejemplos, ¿ah?, que están acá, contenidos, pero, pero quizás el más, el ejemplo de la programación lineal creo que es el problema de transporte. ¿Ok? Y normalmente el problema de transporte se refiere al transporte de bienes, ¿ya? De productos que van desde las plantas. En este ejemplo, o sea, en esta lámina yo tengo dos ejemplos, ¿ah? Quizás faltó aquí poner una línea, eh, pero son dos ejemplos, ¿ya? Eh, son son dos casos, digamos. Eh, en el del lado izquierdo, nosotros tenemos dos plantas y, y si ustedes ven lo que suma la oferta, 30 y 30 es 60, y que son demandados esos productos en tiendas, ¿cierto? Por clientes, ¿ya? Y tengo 10, 30, 20, también tengo 60, ¿ya? Y este es el caso más sencillo, es lo que se denomina un caso balanceado, porque el total de oferta es igual al total de la demanda. Y existe un costo asociado al transporte. Ese 4, 6, 10, 2, 7, 8 es cuánto cuesta llevar una unidad desde cada origen a cada destino. ¿Ok? Eh, entonces, el problema es cómo hacer esa asignación, o sea, cuánto enviar desde cada origen a cada destino, de manera de que el costo total sea el mínimo. ¿Ok? Eso es bastante sencillo. Fíjense que, bueno, y a mano derecha tengo el mismo caso, ¿no? Son dos orígenes, tres destinos, están los costos, y tengo 280, 160, 120, son 280 de oferta. Y, y de demanda tengo 8 y 7, son 150, 240. 280, 240. O sea, tengo más oferta que demanda. ¿Okay? Este es un caso desbalanceado. Quizás podría haber agregado el ejemplo de tener más demanda que oferta, porque sería también un caso desbalanceado, ¿ya? Y que muestra bien cuáles son las situaciones. Eh, si hay más demanda, el ejemplo que no me faltó acá, que si hay más demanda que oferta, el problema no tiene solución factible. No se puede resolver porque hay más demanda. ¿Qué es lo que normalmente pasa en la práctica? En la práctica en general, uno tiene recursos escasos para satisfacer demandas infinitas, ¿ya? Eh, entonces el problema no tiene solución. Si se da el caso que está aquí a mano izquierda, este caso, eh, por supuesto que hay solución factible y es interesante hacer la diferencia entre solución factible y solución óptima, porque una solución factible es muy fácil de encontrar, ¿ya? Basta que yo vea, por ejemplo, aquí yo podría escribirlo, de hecho lo voy a escribir acá. Eh, yo podría escribir acá y decir ya, de la,
del origen 1 al destino 1, tengo 30 para enviar. ¿Y cuánto están demandando? 10. Ah, ya, pues, le envío los 10. ¿Ya? Eh, le envío los 10. ¿Ya? Y así yo podría ir viendo, bueno, me quedan 20, ¿cierto? Esos 20 que me quedan, aquí me están pidiendo 30, no alcanzo. Bueno, le envío 20 y me van a faltar 10. Esos 10 que me faltan los envío de acá, y etcétera. Entonces, encontrar una solución factible al problema de transporte es muy fácil. Es muy fácil, es muy evidente. Encontrar la solución óptima es complicado, ¿ya? Que es la mejor de todas esas factibles. ¿Ok? Eh, si la oferta igual a la demanda, no quiere decir que exista una sola solución factible, ¿eh? O sea, de todas maneras va a haber varias. Por ejemplo, aquí yo puse que van 10 del origen 1 al destino 1, pero perfectamente podría haber ido 30 del origen 1 a la demanda, a la segunda demanda. Todo para acá. Y vamos a llegar también a una solución factible. Entonces, un problema donde es que está balanceado tiene podríamos incluso decir infinitas soluciones factibles si consideramos que lo que se puede enviar es real, ¿ya? Que no son valores discretos. Así que eso es fácil. Lo difícil es encontrar la solución óptima. También ocurre lo mismo cuando tengo más oferta que demanda. También es fácil encontrar la solución factible. ¿Okay? Eh, ahora, bueno, eh, algo que me parece importante y quiero resaltar, he tratado de estructurar todas las láminas con, insistiendo en este enfoque, ¿ya? Esta fue la palabra que se me ocurrió, porque lo más complicado de un problema, o sea, de modelar, eh, construir un modelo matemático, es pasar de esta descripción narrativa, pasar de esa descripción eh, a este modelo. ¿Ya? Eso es lo más difícil. ¿Ya? ¿Y dónde está la dificultad? Yo creo que aquí, en el enfoque. Cuando uno enfoca el problema, cuando uno lo ataca, eh, uno tiene que tener en mente que tiene que definir, o sea, perdón, identificar los parámetros. ¿Ya? Una vez identificados los parámetros, que en este caso es bastante evidente cuáles son los parámetros, ¿cierto? 2 orígenes, 3 destinos, costos, etcétera. Es bastante evidente. Pero una vez identificados los parámetros, la gran decisión es definir las variables de decisión. ¿Ya? Si uno define mal las variables de decisión, no va a poder escribir las restricciones, no las va a poder especificar. Entonces, y muchas veces eso es un proceso iterativo. ¿Ya? Uno define las variables, trata de definir las restricciones, a la primera le sale bien y la segunda, chuta, no me funcionó. Entonces, no es tan evidente. ¿Ya? Y para eso creo que el gran consejo y casi el único camino es hacer ejercicios, leer modelos. ¿Ya? Ustedes cuando ya conocen este problema de transporte, ya empiezan a tener empiezan a tener su propia mochila, ¿cierto? La van llenando de experiencia, digamos. Yo pienso, por ejemplo, siempre lo veo así, el problema de transporte tiene lo que yo llamaría como 2 dimensiones, ¿ya? O sea, tiene la dimensión de los orígenes y tiene la dimensión de los destinos. Entonces, por eso que creo que no es tan raro pensar en que ¿cómo se llama? Eh, las variables que yo defina deberían tomar en cuenta esas 2 dimensiones. ¿Sí? No es solamente la dimensión origen, no es solamente la destino, sino que hay una relación entre ambas. ¿Okay? Y de hecho la gran duda es, bueno, ¿cuánto transporto de cada origen a cada destino? ¿Ya? Eh, no sé si a alguien se le ocurre otra definición de variables. Eh, muchas veces cuando yo planteo el problema,
aquí está representado como un grafo. ¿Ya? Esto es bastante, la representación gráfica de los problemas ayuda mucho. ¿Ya? En el caso del transporte, me parece que queda mucho más claro esa representación que, que esta representación, ¿ya? Eh, aunque esta igual también el grafo está más o menos ya se está visualizando. Que esa, perdón, pero sobre todo que esta, cuando está la descripción narrativa, eh, no, eso creo que hay que depurarlo y es bueno tener alguna representación de este tipo. ¿Ok? Eh, Mira, alguna vez yo he preguntado esto, ¿qué variables a uno se le ocurren? Y yo, un tipo de duda, o sea, porque, a ver, cuando uno dice las variables de decisión son las incógnitas que tiene el problema, ¿ya? Y una incógnita que uno tiene es cuánto va a costar en pesos eh, el transporte por cada ruta. O sea, cuánto voy a pagar por transportar por aquí, cuánto voy a pagar por acá, etcétera. Eso también muchas veces es una duda y uno dice, la variable sería cuánto pago por el transporte por esta ruta, en total, digamos. ¿Ya? Y el tema es que ahí uno dice, pero ojo, ¿cuál es la información más básica? ¿Ya? Porque ¿cuánto pago yo por esta ruta? Yo sé que voy a pagar 3 por cada unidad que transporta. Por lo tanto, si después yo defino la variable X11 como la cantidad transportada, ahí yo voy a poder deducir cuánto voy a pagar por todo lo transportado por esa ruta. Entonces, también cuando uno está haciendo ese enfoque, es importante distinguir cuál es la información primaria, básica, de cuál es otra información que yo no conozco, pero que podría deducir a partir de la primaria. ¿Okay? Por eso que eh, si yo defino variable de decisión, ¿ya? Eh, miren, me faltó aquí decir, se define una variable de decisión XY por ruta desde el origen, pero aquí falta decir que esto es la cantidad transportada. ¿Ya? La cantidad de transporte, claro, falta especificar ahí qué es la cantidad transportada. Espero que en el video ya queda más claro eso. ¿Ya? Porque es importante, las unidades que tiene son, o sea, las unidades de esa variable son los productos, no es costo. ¿Ya? Porque otra alternativa hubiera sido definir como variable de decisión el costo de transporte por cada ruta, el costo total. Pero insisto, eso se puede deducir a partir de la cantidad transportada y el costo unitario de transporte. ¿Okay? Cuando se establecen, de hecho, las restricciones, bueno, la función objetivo también. ¿Ya? Este 3, ¿qué es? Ese 3 es eh, peso partido por unidad. Y la variable X y J es unidad. Por lo tanto, yo simplifico las unidades y me queda peso. Es importante que todas las expresiones tienen que ser consistentes. Y también esa es una buena guía cuando uno desarrolla un modelo. ¿Ya? Eh, lo que está aquí es peso, esto da peso, estoy sumando manzanas con manzanas. ¿Ya? Y eso está bien. ¿Ya? ¿Qué cosa, cuál fue la duda, Benjamín? Eh, ya tú dices a qué se refería, si eran pesos. Ah, ya, ya. Pero, a ver, yo creo que, mira, es un tema ya, sí, porque si ustedes ven, o sea, a ver, si bien es cierto que aquí no dice que es cantidad, ni tampoco dice que que es dinero, ¿ya? Si ustedes ven, por lo que les estoy explicando acá, se entiende que estas tienen que ser cantidades, ¿ya? De unidades, porque aquí estamos hablando de
peso partido por unidad. ¿Ya? Si ustedes ven en las restricciones, ¿ya? Aquí esto es unidad, unidad, unidad y unidad. ¿No? Y acá también tengo unidades demandadas. Es decir, yo estoy sumando unidades y las igualo a unidades. Y esa consistencia de unidades también tiene que darse. Ahora, podría ser, por ejemplo, que en una restricción se hable de unidades, pero otras restricciones hablen de dinero. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría poner una restricción con respecto a lo que se transporta. A ver, ustedes me van a decir tres. Ya, la voy a escribir acá. Eh, yo podría escribir esta restricción. 3x a 1 más 2x a 2 más 7x a 3 más 6x a 4 menor o igual a 200. Yo podría agregar esta restricción. ¿Qué querría decir? 3x a 1 es lo que cuesta transportar el total de transportar de A a 1. 2x a 2 es todo lo que cuesta el transporte de A a 2, de A a 3 y de A a 4. O sea, con esta expresión yo estoy expresando todo lo que se transporta desde el origen A. Sí, sí, todo lo que se transporta desde el origen a los distintos destinos. ¿Okay? Y aquí yo pido que sea menor a 200. ¿Ya? ¿Qué unidades va a tener esto? En este caso son pesos aquí y pesos acá. ¿Ya? Así que perfectamente en un modelo, algunas restricciones pueden hablar de unidades, otras restricciones pueden hablar de peso. Pero lo importante es que en una misma restricción tiene que haber consistencia. ¿Ya? A cada lado y entre los dos lados. ¿Ya? Eh, bueno, aquí está el detalle, como les decía, dependiendo si es el caso balanceado o si hay más oferta que demanda, o si hay aquí menos oferta que demanda. ¿Ya? Por eso que están todos esos casos explicados. Eh, ahora, miren, a ver, ¿tienen dudas con respecto a esto, no? Ya, miren, eh, a ver, yo les quisiera plantear dos situaciones. Eh, Hagamos así. A ver, o cambio. A ver, ¿qué pasaría si tengo así? Eh, ¿qué pasaría si planteo así, bien amplio? ¿Qué pasaría si, a ver, fíjense, hay varios supuestos acá, en el caso de transporte. En el caso de transporte, yo supongo que las unidades que se producen, se fabrican o están almacenadas aquí en cada proveedor, estas son iguales que las de acá. Y la demanda es la misma. A cada el destino le da lo mismo si las manzanas, las peras, etcétera, vienen del proveedor 1, proveedor 2. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta que yo les haría, ¿qué es?
¿Se imaginan ustedes cómo modelar un problema de transporte, pero para, llamemos, múltiples productos? Es decir, que exista oferta y demanda en cada origen y cada destino por dos productos distintos. En lugar de haber solamente peras, ¿no? Ahora hay peras y manzanas, tanto en los orígenes como en los destinos. ¿Se les ocurre cómo modelar eso? Bueno, les digo, se les ocurre cómo modelar. Lo primero es, ¿qué variables utilizar? ¿Alguien tiene alguna idea, no? Ya, mi pregunta es, en el caso básico de transporte, se transporta un solo tipo de producto. ¿Ya? Son todos los productos iguales los que están en cada origen y que van a cada proveedor. Si hablamos de tomates, se habla solamente de tomates. ¿Ya? Mi pregunta ahora es, ¿cómo podríamos modelar un problema de transporte que considere dos tipos de productos? Por ejemplo, tomate y, y ¿cómo se llama? Y papas. Por supuesto que vamos a tener oferta de tomate, oferta de papa en cada origen y demanda de tomate, demanda de papa en cada destino. Ahí no, o sea, se me ocurren dos cosas. Eh, Dime. lo primero sería como separarlo, ya que suenan como que son completamente independientes una de otra. Eh, ¿Ya? pero no, no es necesario, o sea, se puede poner, me imagino, como en la misma ecuación, pero aún así se podrían separar y también daría el mismo resultado, ¿no? ¿Ya? O sea, tú dices, ya, ahí viene, mire, yo la pregunta que les hice, le faltan detalles, ¿ya? Particularmente, yo les digo ya, origen, o sea, demanda y oferta, ¿cierto? Pero falta el tema del costo, porque como tú dices, claro, si cada unidad tiene costo, ¿cómo se llama? Distinto, entonces lo que tú planteas, entiendo, es tener dos problemas de transporte, el que transporta las papas y el que transporta los tomates, ¿ya? Pero, ¿Sí? Ya. Esa sí. es una posibilidad, ¿ya? Eh, y, y bueno, la otra alternativa sería, bueno, digamos, dos problemas por separado, esa es una. Otra alternativa sería integrar todo eh, y definir variables X y JK, ¿ya? El modelo va a haber un solo modelo, pero como tú bien dices, el K en el fondo va a hacer que funcionen los tomates por un lado y las papas por otro lado, ¿ya? Lo bueno de eso es que uno va a tener dentro de todo el modelo, va a tener, ¿cómo se llama? La situación, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo podría poner restricciones del tipo, eh, yo quiero que lo que, por ejemplo, lo que el proveedor uno envía al destino uno, ¿ya? En papas, sea igual a lo que envía al destino 2, pero en tomates, ¿ya? O sea, yo podría jugar con los dos productos, digamos, integrando los productos en alguna restricción. Por ejemplo, limitando la cantidad enviada o los costos involucrados, etc. Entonces, ahí ya se me complicaría si yo tengo los modelos por separado, ¿ya? Entonces, una posibilidad sería, como les digo, trabajar con esto de las dimensiones. Tengo la dimensión origen, tengo la dimensión destino. Bueno, ahora agregaría una tercera dimensión, que es la dimensión, el tipo de producto, el producto K. Y eso me sirve para cualquier producto, o cualquier cantidad de productos, ese enfoque, ¿ya? Eh,
Ahora voy a ir al modelo acá. A ver, el caso de transporte supone, por eso se llama acá problema de transporte, ¿ah? Porque solamente se interesa en esto, en los costos de transporte. ¿Ya? Asume que cuesta lo mismo un producto aquí o un producto acá. Eso da lo mismo. ¿Qué pasaría si los costos fueran distintos eh, en cada proveedor? Hablemos de esto. Que el costo de, este es un producto nomás. El costo del producto uno y por acá tenemos el costo del producto 2. Cuando digo costo del producto uno es el costo del producto en la estación 1 y el costo del producto en la estación 2. Si yo agrego si yo agrego ese parámetro, ¿cierto? Que es que los productos cuestan, y que es un caso bastante más realista, que el costo de producción de los tomates en la empresa 1, el proveedor 1, sea distinto al costo de producción en la empresa 2. ¿Ya? ¿Cómo se vería modificado nuestro modelo? Este modelo completo. ¿Tiene alguna idea, no? ¿Cómo modificar el modelo para incluir que el costo del producto sea distinto en cada origen? ¿Alguna idea, no? Agregándole ponderaciones. ¿Cómo? Como, como agregando constantes según el costo a Ya, cada una de las variables que tenga mayor o menor costo. ya. En primer lugar, si yo agrego un costo, ¿qué se ve afectado? ¿Las restricciones o la función objetivo? La, ¿Seguro? o sea, la Porque función objetivo porque buscamos que el costo sea el mínimo, ¿no? recuerden que en la función objetivo estamos hablando de pesos, ¿ya? En las restricciones estamos hablando de unidades, ¿ya? Aquí en ninguna parte está involucrado el costo de los productos, ¿ya? Solamente a mí me interesa que lo que sale de un lugar sea igual a lo que se ofrece y lo que llega a un destino sea igual a lo que se demanda. Así que eh, aquí no, los costos adicionales que haya no me afectan las restricciones, me afectan acá, la función objetivo. ¿Y dónde? Tú decías eh, ponderar algo, ¿sí? Eh, a ver, voy a anotar aquí. Yo les dije el costo del producto uno, pero supongamos que el costo del producto uno es 0,5 eh, y el costo del producto en el origen 2 es 0,6. Para que sea más claro. ¿Dónde yo debería hacer aparecer ese 0,506?
Arriba acompañando a cada una de las variables que representa cada, no sé si decirle producto, pero como cada insumo. Ya, aquí, ¿cierto? O sea, Claro, lo más fácil sería esto. Yo diría, desde mira, yo puse, el uno es el A, ¿cierto? El origen uno, ¿cierto? Entonces sería 3,5 x a 1 más, creo que es 2,5 x a 2, etc. ¿Ya? Es decir, claro, yo lo que debería hacer es simplemente, porque este era el costo unitario de transportar un producto por una ruta, pero si viene desde el origen A, bueno, pues, lo agrego acá, 3,5, 2,5, 7,5, etc. Por eso que el problema se llama el problema de transporte, ¿eh? Porque es muy fácil manejar este costo adicional, o sea, costo distinto en cada origen. ¿Ya? Eh, es la única manera de representarlo, ¿no? No, no es la única. De hecho, yo casi me inclinaría más por otra, que sea algo así. Yo les diría, ¿saben qué mejor representémoslo así? 0,5, no, 0,5, ¿por qué? Por x a 1 más x a 2 más x a 3 más x a 4. Es lo mismo, ¿ya? O sea, yo en vez de poner cada 0,5 acá, aquí, acá, acá y acá, yo podría poner el 0,5 y aquí sumar todo lo que sale desde el origen 1. ¿Ya? ¿Qué gracia tiene esto? Esta solución, o la que planteamos acá arriba, es lo mismo. En términos matemáticos da lo mismo. Pero ¿cuál es la gracia? Eh, que en este caso, al separar esto, yo tengo mejor manejo del costo de los productos comprados ¿cómo se llama? Al proveedor 1. Entonces, por ejemplo, si me dicen, yo quiero que, no sé, pues, no se compre más o por lo menos hay que comprarle tanto, o lo que se le compra a esta persona tiene que ser igual a no sé qué cosa, esto yo podría decir, ya, yo quiero comprarle, no sé, pues, 1 millón. Yo me comprometo al proveedor 1, yo quiero comprarle 1 millón de pesos. ¿Ya? Porque esto es costo por unidad y esto es unidad, ¿cierto? Entonces esto me va a dar unidades monetarias. Entonces, se dan cuenta que dependiendo de todo el enunciado, va a depender si me conviene agregar ese costo acá, que sería como lo más pillo, lo más eficiente en términos de dejar el modelo más chiquitito, digamos. O lo otro es separar esto en una expresión de este tipo. ¿Ya? Eh, por ejemplo, eso facilitaría que yo pudiera agregar alguna restricción de este tipo. ¿Ya? Eh, bueno, les planteo esto porque el problema de transporte es el problema básico. Y a partir del problema de transporte, se puede complicar la vida, ¿ya? ¿Ya? Pero en realidad lo bueno es que complicándose la vida, uno llega a situaciones más reales. ¿Ya? Por ejemplo, ya sabemos que no nos costaría tanto lo que acabamos de ver, tener varios productos, tener costos de producción distintos. ¿Ya? Alguien me podría decir, no, queremos limitar la cantidad transportada por una ruta. Ya, también lo podemos considerar. Quiero ver el tema de los costos.
que el costo por una ruta sea menor que la mitad del costo que pasa por la otra ruta. También lo puedo manejar. Y ahí se va generando un problema más complejo, digamos, ¿ya? De hecho, un problema que ya es una extensión y que ya pasa a tomar un nombre propio, eh, es lo que se conoce como el problema de transbordo, ¿ya? Eh, el problema de transbordo considera que hay eh, orígenes, están los destinos y hay puntos de transbordo intermedios. Entonces, más entretenido porque los artículos pueden pasar directamente de origen a destino, pero también los artículos podrían pasar a un punto de transbordo y desde ahí eh, irse a los distintos destinos, ¿ya? Entonces no lo voy a hacer, pero esto, por supuesto que está todo. Entonces, y también eso se puede modelar fácilmente si uno considera, siguiendo lo que por ahí alguien mencionó, yo podría ver que esto es un problema de transporte, pero está involucrado el transporte aquí, el transporte acá y el transporte original, de origen a destino. O sea, se puede ver como, con el mismo enfoque del problema de transporte básico, yo podría modelar este problema de transbordo si considero origen, destino, eso me da un problema de transporte, origen, punto de transbordo, eso es otro punto otro problema de transporte, y punto de transbordo, destino. Ahí tengo otro problema de transporte, ¿ya? Entonces, eh, así, por eso es que por eso que nosotros vemos estos problemas básicos que llamamos, porque manejándolos bien, uno puede ir agregándole ciertas características y se va acercando a distintas situaciones bien reales. ¿Okay? Eh, ¿Tienen alguna duda, alguna consulta sobre el problema de transporte o algo que se les ocurra que se podría hacer, que se parece a algo? Ustedes ya formaron grupos, ¿no? Sí, El sí, problema de profe. ustedes, ya, supongamos que son grupos, dijimos, de 4 personas. Ya, supongamos que son 4 personas eh, y supongamos que el informe tiene 3 partes. ¿Ya? ¿Ustedes ven un problema de transporte en esto, en hacer el proyecto con 4 personas, 3 preguntas? No tiene nada que ver con el transporte, ¿no? O a alguien se le ocurre que podría haber alguna relación. Disculpe, profe, ¿cuál es la pregunta? ¿El sistema de transporte con los grupos? ¿Cómo fue? Claro, yo lo que les pregunto es, eh, hablamos ya mucho del problema de transporte, ¿ya? Y en general hablamos de transporte de bienes, manzanas, peras, papas, etcétera. Yo ahora les pregunto y les cambio totalmente el switch. Y les planteo el tema de los grupos que ustedes formaron para hacer el proyecto 1, ¿cierto? Eh, Son grupos que tienen 4 personas. Y el proyecto tiene, el proyecto tiene que eh, eh, entregarse, digamos, en 3 partes, ¿ya? Son la tarea 1, 2, 3. ¿Me entiendes? O sea, la parte 1, 2, 3. Pregunta. Entonces yo lo que les planteo es, ¿se les ocurre que habrá alguna relación entre el problema de resolver el proyecto 1 y un problema de transporte, ¿no? Me imagino que si tomamos... eh, es que lo pongo lo dudo porque
si el trabajo tiene tres partes y, por ejemplo, esas tres partes podrían ser las tres, ¿cómo decirlo? Clientes o que hacen que tienen la demanda, las tres demandas, pero si somos un grupo de cuatro personas, tendríamos que ponernos como cantidad de trabajo que puede hacer cada uno o algo así. Y también son solo cuatro personas, no es como que haya más, haya mayor cantidad de productos, entre comillas. Ya, ya. Mira, va por ahí exactamente. ¿Ah? Yo podría formar, o sea, perdón, forzar y establecer un problema de transporte. Porque yo lo que podría decir es, ¿sabes qué? Mira, el grupo podría modelar esto y decir, mira, yo para esta tarea tengo, la primera persona dice, yo tengo 10 horas disponibles, la segunda dice, yo tengo 12 horas disponibles, la tercera dice, yo tengo 8, la última dice, yo tengo 7 horas disponibles. Esa sería la oferta de horas, ¿ya? Y ustedes podrían estimar la cantidad de horas. Ustedes dicen, ¿sabes qué? Esto requiere 15 horas, ¿ya? Eh, esto requiere 20. No sé si, ahí, mira, ya llegamos. Porque aquí ya tienen 20, 30, 37. Y ahí tenemos, ya. Entonces, hagamos lo siguiente. Ahí está justo. ¿Ya? Entonces ustedes podrían estimar, ¿saben qué? ¿Cómo se llama? La primera parte se requieren 15 horas de trabajo, la segunda 20 y las conclusiones son 2 horas. ¿Ya? Y ustedes justo estimaron esto y parece que suma bien, ¿no? Aquí 20, 30, 37. Ahí está. ¿No? Entonces ustedes podrían formar o sea, ver esto como un problema de transporte y ver cuántas horas va a trabajar cada persona en cada parte. ¿Ya? Si no le ponen costo, eh, todavía nos faltaría para llegar a un problema de transporte. Pero ustedes podrían poner un costo por ejemplo, cada uno podría decir, a ver, ¿cuánto me cuesta a mí? eh, por ejemplo, supongamos, si la primera parte es programación, hay que programar en el computador. La otra es el tema, o el primero el modelo matemático, segundo programar y después las conclusiones. Entonces, puede que la persona tenga distintas habilidades, digamos, ¿ya? Eh, Pensándolo así, por ejemplo, puede que la persona uno diga, ¿sabes qué? A mí, por ejemplo, para tener 2 horas de buena redacción, para mí eso es como el doble. Yo requiero como 4 horas. ¿Ya? O sea, le pongo un factor. La otra persona podría decir, no, yo tengo el factor 2. La otra persona podría decir, ¿sabes qué? Yo tengo factor 1. Y otra persona podría decir, ¿sabes qué? Yo tengo factor 0,5. ¿Ya? Entonces, uno podría pensar que existe una matriz de costo o matriz de ¿cómo se llama? De eficiencia, digamos, más de costo, de eficiencia, que diga quién se siente, o sea, cómo cada uno se define frente a las tareas que hay que hacer. Eh, y bueno, ya tendríamos un problema de transporte, ¿no? ¿Ya? Y la idea sería cómo, utilizando los recursos que tienen, satisfacer las demandas que tiene cada tarea, ¿cierto? Pero siendo lo más eficiente posible. ¿Se entiende? ¿Sí o no? En lo que quiero insistir es que uno le llama problema de transporte, pero esa es la base, ¿ya? Lo que les acabo de explicar, el problema de cómo distribuirse las tareas, ¿ya? De 4 personas para hacer tres partes del proyecto 1, no tiene nada que ver con un problema de transporte de bienes. Ustedes dicen, ¿por qué vamos a estar transportando? Nada. Entonces, la verdad es que esta definición del problema de transporte ya quedó chica, ¿ya? Cuando uno dice determinar la cantidad de productos que se debe enviar desde cada centro proveedor eh, a, a cada sitio de destino, ¿ya? Eso es súper acotado a productos, pero el problema de transporte en su sentido más amplio es cómo distribuir
¿cómo se llama? Recursos a demandas de manera de hacerlo lo más eficientemente posible. ¿Ya? Ese es el concepto. Hay recursos y hay demandas. ¿Ya? Y si lo que se transporta son productos, bueno, es el caso original. Pero si lo que se asigna son servicios, no estoy haciendo un problema, no es un problema de transporte, digamos así, con productos me refiero, ¿cierto? Es un problema más, más amplio, pero que se modela de la misma manera. ¿Ok? Bueno, me extendí bastante porque quería plantearle esto de cómo, ¿cómo se llama? Extender situaciones básicas. ¿Ya? El caso de la mezcla es muy parecido. ¿Ah? Yo aquí no me voy a extender tanto porque en el caso de la mezcla, eh, bueno, siempre lo mismo. Hagan especial atención en esto del enfoque. ¿Ya? Para mí es crítico esto. ¿Ya? No lo tomen a la ligera esto. ¿Ya? ¿Por qué? Si yo les doy el enunciado del problema de mezcla y si yo les doy el enunciado del problema de mezcla y después les muestro ni siquiera el enfoque, sino que esto, y les digo cantidad del producto día, ser fabricada, función objetivo, restricciones, ahí está el modelo. Ustedes, con el bagaje matemático que tienen, ustedes van a decir sí, 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 se entiende. Miren, fíjense que por ahora todos ustedes me han dicho que se entienden las láminas y los videos también. Y yo la verdad es que o sea, esas láminas yo las he ocupado hace mucho tiempo, las he mejorado, ¿entiendes? Pero en general yo creo que lo que dicen, salvo algún error así de tipeo, eh, es más o menos claro que está bien, que está incorrecto, ¿entiendes? Y ustedes con el bagaje, como les digo, matemático que tienen, ustedes, yo estoy seguro que las van a entender. Si ustedes, o sea, si ustedes las leen, las van a entender. No hay manera. O sea, ustedes no pueden haber pasado el primer año, digamos, las mate 1, mate 2, y que me digan, no entiendo esto. Eso no es imposible. ¿Ya? Eh, Así que yo siempre espero que ustedes entiendan esos modelos. Pero el tema es que es bastante más distinto, digamos, y yo diría que a veces es bastante más difícil también, eh, el cómo a uno se le ocurre, dada un enunciado, definir las variables y las restricciones. De todo el modelamiento, es la parte más, o sea, y de todo el tema de la programación matemática, es lo más complicado. ¿Cómo paso de un enunciado a un modelo? Después el modelo lo voy a resolver, incluso puedo interpretar resultados de manera bastante más mecánica, pero la parte, yo diría, creativa, y que si uno está iluminado, sale fácil, y si no, uno se demora y se demora, es en cómo enfrento el problema, cómo defino las variables para poder representar todas las restricciones del problema. ¿Ya? Como les decía, en este caso de la mezcla, creo que tampoco, o sea, se parece bastante a un problema de transporte todo esto, ¿ah? Porque también uno puede de alguna manera ver que hay como si ustedes vieron el ejemplo, se trata de cómo producir pinturas, ¿ya? Colores, ¿ya? A partir de otras pinturas, otros colores básicos. Entonces, yo aquí tengo la disponibilidad, ¿ya? De cada una de las pinturas y como demanda, yo diría, uno tiene las pinturas mezcladas, ¿ya? Existe una matriz tecnológica, se le denomina. Por ejemplo, para hacer el celeste, para hacer 1 litro, o sea, 1000 cc, eh, se requiere, en este caso es un celeste que está en mitad y mitad, digamos, o sea, mitad azul, mitad blanco. ¿Ya? No sé, por ejemplo, este verde se forma con 600 de amarillo y 400 de azul. O sea, no es mitad y mitad, digamos, o sea, es más verde, o sea, es un verde claro, digamos, ¿ya?
Entonces, aquí el problema es cómo mezclar, digamos, aquí ya está dada la fórmula, ¿eh? No me están diciendo cuánto poner de cada pintura básica, y yo ya sé cuánto se tiene que poner, pero lo que me están diciendo es, en el fondo, considerando estas disponibilidades que yo tengo y las utilidades de estos colores finales, ¿qué me conviene hacer? ¿Dónde pongo los recursos? Eh, por ejemplo, el amarillo va a participar en el naranja y el verde. Si yo veo las utilidades, el naranja genera más utilidades que el verde. Así que yo voy a tratar de ocupar, de generar mucho naranja. ¿No? Ese es el problema de mezcla. Tengo orígenes, entre comillas, que son los recursos, mis pinturas básicas. Tengo demandas, estoy pensando en el problema de transporte, ¿no? Tengo demandas que son las mezclas. Y el costo de transporte, entre comillas, sería esa matriz tecnológica. ¿Sí? Eso, como les digo, de alguna manera también se puede modelar esto como, como un gráfico. Serían orígenes, destino y esa matriz tecnológica. ¿Sí? Y aquí lo que interesa es maximizar la utilidad. Eh, ¿Tiene alguna duda con respecto al problema de mezcla, no? ¿Estaba todo claro? Claro, pues, Ya. Ya. Hay otro problema. No sé si ustedes lo han visto o no. Me parece que no. Ah, pero si ustedes tienen algo parecido. profe, en discreta se veía algo parecido. Claro, en discreto ustedes lo ven. Y es algo raro. Eh, porque esto es bonito, ¿ah? Es muy, y es una de las cosas que yo siempre les digo, si hay algo que ustedes, bueno, ahora lo ven en discreto, lo ven antes, así que me quitan a mí el honor, pero si hay algo que ustedes van a ver el resto de su vida, es esto, ¿ya? Eh, el tener un proyecto descrito por actividades, eh, con una estimación de la duración eh, y la relación de precedencia, ¿ya? Esto los va a perseguir. No hay nadie todavía que esté haciendo aquí en la feria del software, ¿no? ¿Hay alguien? ¿No? ¿No? Ya. No, a veces ocurre, digamos, que no. Ya. A veces ocurre que nos topamos, y eso es lo peor que nos. O sea, de hecho, por eso nosotros corrimos la feria del software hasta el último año, porque antes sufríamos los otros cursos que estábamos en paralelo, porque es muy demandante la feria del software. Entonces, los otros cursos nos veíamos afectados. Los alumnos llegaban, pero trasnochados, y decían, profe, anoche no dormí. Entonces, era bien, las otras clases a veces eran poco productivas. Eh, pero bueno, cuando ustedes hagan un proyecto, claramente la Feria de Software es un gran proyecto, ustedes van a tener que hacer esto, describir el proyecto, descomponerlo en actividades, estimar cuánto dura cada actividad y establecer relaciones de precedencia para llegar a esta representación. Aquí está la representación en un gráfico. ¿Okay? Eh, y como les digo, y esto está en todas las disciplinas, en las obras civiles, en todas las disciplinas, siempre uno está trabajando con proyectos y lo normal es tener, muchas veces se simplifica uno la vida y dice, hay que hacer la carta Gantt del proyecto. La carta Gantt es otra manera de representar esta información. ¿Ya? A mí me gusta más esto porque es más rico como representación. ¿Ya? Eh, y hay distintas maneras de modelarlo. ¿Ah? A mí me gusta la idea de, nuevamente, el enfoque es de definir variables de decisión para cada evento. ¿Ya? Es decir, los eventos son estos nodos. ¿Ya? Entonces yo digo, el evento 2 ocurre después de que haya ocurrido el evento 1, más 6, que es la duración de la actividad A. ¿Ya? Y así sale el evento 2
ocurre después del evento 1 más 6. ¿Ya? Eh, esto el Microsoft Project eh, hace lo mismo. Entonces, ustedes le dan la especificación de actividad, les va a mostrar esta malla y, cómo se llama. Y particularmente, lo que uno siempre anda interesado acá es saber, bueno, ¿y cuánto dura el proyecto? O sea, dado que esta actividad dura 6, esta 3, esta 2, y esta 2, y estas otras, etcétera. Bueno, ¿cuánto va a durar el proyecto? ¿Durará 10, 20, 30 unidades de tiempo? No sé. Eso, con este modelo, nosotros lo especificamos de esa manera. Decimos, lo que yo quiero es que el evento 8, ¿ya?, ocurra en el mínimo tiempo. El instante de tiempo sea el menor. ¿Ya? ¿Y por qué es raro? O sea, ustedes no ven matemáticas discretas y es una situación rara por lo siguiente. Uno de los problemas, o sea, el primer problema, creo que el más típico en grafos, es el camino más corto. ¿Ya? Y el camino más corto en un nodo, o sea, en un grafo, perdón, es, bueno, hay varios algoritmos, pero el típico es de vista, uno escoge el más corto, digamos, partiendo de acá, la salida más corta, y después sigue así como propagando, ¿no? Hasta llegar acá. Fíjense que yo voy a hacer lo siguiente: ¿qué pasa si yo sumo este camino? ¿Cuánto me da ese? Tengo 6 y 3 son 9, y 2 y 2, eso es 13. ¿Qué pasa si subo este otro camino? Tengo 2, 4, 2, 2. O sea, tengo 6, 7, 8, 9, 10. Voy a sumar. Bueno, esto lo hago porque son pocos caminos, ¿eh? No solamente para mostrarles lo siguiente. Hago eso. Tengo 6 y 5, 11. Y 3 son 14, 15, 16. Después, Profe, sí, mm, haciendo eso no sería más fácil para resolverlo, usar como un Dijkstra o algo así, el algoritmo Dijkstra, como sí, un mapa. sí, mira, déjame termino con este. Fíjense, este son 6, 3 son 9, y 4 son 13, 14, 15, 16, 17. Ya, claro, yo eso les decía. Ustedes, cuando ustedes ven grafos, lo primero que ven, después de ver la notación, el primer problema es el camino más corto. Y ese es Dijkstra. Ahí ustedes aplican Dijkstra. Pero por eso les decía que si ustedes, aquí yo ya hice aquí hay 4 caminos nomás, si no me equivoco. Sí, hay 4 caminos nomás. Si ustedes aplican Dijkstra, les tiene que dar 10. Ese es el camino más corto. ¿Ya? Lo que ocurre con el problema de planificación de proyectos, eh, eh, es al revés. ¿Cuánto creen ustedes que va a durar este proyecto? Yo ya calculé todas las rutas, el largo de las distintas rutas. En base a eso, ¿cuánto creen que dura el proyecto? El tiempo mínimo de duración del proyecto, eso me faltó. Como 12. No, 13. No, yo estoy apurado, Entonces son los 10, no, el camino más corto, ¿no? no, yo estoy apurado, yo quiero terminar el proyecto lo antes posible. Estoy súper apurado, así que quiero terminar pronto esta cuestión. ¿Cuánto me voy a demorar en terminar el proyecto? ¿Tendría que ser el camino más largo entonces o el camino que pase por todo? Es el camino más largo, ¿ya? No necesariamente que pase por todos, ¿ah? En este caso, por ejemplo, el que dio 17, si no me equivoco, era este. Y venía por
venía, chuta, aquí cambió todo, ya, muy bien. El camino más largo era este, ¿ya? No, no pasa por acá, no pasa por acá, tampoco por acá, pero no importa, es lo más largo. Entonces, y eso es lo raro, ¿ya? Es bien raro. Cuando uno busca el tiempo mínimo de un proyecto, la planificación del tiempo, uno quiere que el proyecto, pero todo el proyecto termine lo antes posible. Y eso se transforma en buscar el camino más largo de origen a destino. ¿Ya? Siempre es como antinatural eso. Porque uno esperaría que el camino más corto representara el tiempo mínimo de duración del proyecto. Pero no es así. El tiempo más temprano en que uno termina un proyecto es el camino más largo. ¿Por qué? Porque hay que esperar que todas las actividades, incluso las más lentas, ¿no? O las que tienen mayor duración, más que sean lentas, terminen. El 10, lo único que me va a decir es que hay algunas actividades que si se hacen todas rápidamente, ya algunas actividades van a estar terminadas al día 10, alguna secuencia, digamos, de actividades. No, parece que fue esta, ¿cierto? 2, 4, sí, esto. Esto va a terminar en 10 días. Pero, nada mismo, vamos a tener que estar esperando a que termine, particularmente era esta otra, ¿cierto? ¿Ya? Así que, como les digo, este problema ustedes lo ven antes en matemáticas discretas, eh, y aquí lo que vemos nosotros es la formulación de ese problema, pero en términos matemáticos, digamos, como un modelo de programación lineal. ¿Por qué a mí me parece interesante? Es porque yo puedo agregar más restricciones que solamente manejando un algoritmo de grafos, ¿ya? Eh, por ejemplo, yo podría decir, ¿saben qué? Yo quiero que, no sé, pues, el evento 5 eh, ocurra en el mismo instante que el evento, no sé, el evento 7. Y agrego fácilmente esa restricción. ¿Ya? Esa es la gracia de tener este lenguaje de modelamiento, digamos, el lenguaje matemático, que me permite a mí ir agregando situaciones que van haciendo que los problemas se acerquen más a la realidad. Ese es el tema en realidad. Fíjense que hay algo que lo vamos a ver más adelante. No, ya la próxima semana lo vamos a ver. Eh, Aquí siempre están definidas las precedencias. ¿Ya? Pero algo que es interesante es que, por ejemplo, eh, a ver, para hacer la actividad F, tiene que haber terminado la actividad C. ¿Cierto? F requiere que C esté terminada. Ahí está clara la precedencia. Pero, por ejemplo, entre F y G no hay ninguna precedencia establecida. Se pueden hacer en paralelo, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero una bonita pregunta es la siguiente. Eh, eh, es esta. Eh, ya. Una bonita pregunta es esa. Si yo les digo, ¿saben qué? Mira, la actividad F la va a hacer la misma persona que hace la actividad G. Entonces, como es la misma persona y no puede hacer dos cosas a la vez, o se hace F y después se hace G, o bien se hace G y después se hace F. ¿Ya? Eso es un bonito problema. ¿Ya? Y lo vamos a ver más adelante. Y digo más adelante porque aquí no lo puedo hacer. No, aquí quedó corto el lenguaje de modelamiento, el lenguaje matemático me refiero, quedó corto. No, no, no podría. Porque si yo digo que, no sé, pues, que el instante en que termina F es mayor que G, o sea, el instante que inicia F es mayor que el que termina G, va a ser eso, o
al revés, digamos. El instante que comienza G es mayor que cuando termina F. Pero ese O no lo puedo manejar con este lenguaje actual que tenemos. Así que vamos a quedar ahí frenados, ¿no? Pero lo interesante es que ese tipo de problemas que le acabo de mencionar, vamos a poder sortearlo ampliando el lenguaje. ¿Ya? Ya, y por último, más que un problema en sí, el último modelo que presentamos es el problema de los múltiples periodos. ¿Ya? Eh, y justamente espero que haya quedado claro que aquí se habla los problemas de los anteriores, de transporte, mezcla y de planificación de proyectos, en general asumen un periodo. Yo diría que particularmente pensemos en el caso del transporte, si hay ofertas, demandas, y hay productos que sobran, ¿ya? O demandas insatisfechas, eh, eso, si uno hace la planificación para un periodo, eh, el resultado que uno obtiene puede ser que sobraron artículos y uno no se hace cargo de eso. Uno dice, bueno, sobraron, pues, o faltó demanda. Bueno, faltó nomás, pues, no, hay menos, no pudimos satisfacer la demanda. ¿Entiendes? Entonces, esas situaciones quedan un poco en el aire. Uno no se hace cargo cuando está modelando en un solo periodo. ¿Ya? Entonces, la gracia de los problemas de múltiples periodos es que consideran justamente una operación continua, o más que continua, digamos, de varios, eh, ¿cómo se llama? De varios periodos. ¿Ya? Aquí yo lo hice considerando eh, las estaciones. O sea, uno comienza en el verano y ese es un periodo, ¿ya? Y después pasa al siguiente periodo, que es el otoño, y después pasa al invierno, y después pasa a la primavera, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo de un problema de inventario, donde hay, ¿cómo se llama?, de compra, venta de artículos en las calles que estamos vendiendo, ¿no? Eh, y lo interesante es que a mí en el verano me demandan, o bueno, más que me demandan, yo tengo la posibilidad de venderlos, ¿cierto? Hay un límite, digamos, no puedo vender cualquier cantidad, hay un límite máximo, ¿ya? Eh, entonces, lo entretenido es que aquí la decisión es cuándo comprar y cuándo almacenar también, para ver, o sea, cuándo almacenar, cuándo comprar, cuándo vender, y lo que me esté sobrando de un periodo a otro, yo lo puedo almacenar. ¿Ok? Entonces, uno lo que hace en los problemas de múltiples periodos es modelar, ya sea un problema de transporte, un problema de mezcla, etcétera, eh, eh, al interior de cada periodo. Y después, fundamentalmente, esto se caracteriza por tener ecuaciones de balance que son más o menos de ese tipo, que es lo que caracteriza estos problemas. Que yo tengo un inventario al final del periodo que va a ser igual a lo que había inicialmente, más lo que entró al inventario, menos lo que salió. ¿Ya? Eh, eso es, como les digo, más que un problema en sí, el problema de los múltiples periodos, es una manera de enfocar más continuo problemas básicos, como el transporte, como la mezcla, etc. ¿Ya? Eh, Así que, de hecho, una extensión interesante que podrían considerar es el problema de transporte en múltiples periodos. ¿Ya? Es decir, vamos a transportar, ¿cómo se llama? Las manzanas que vimos en el primer ejemplo, pero considerar oferta y demanda para cada uno de los periodos. ¿Ya? Eso se puede considerar. Eso era. ¿Tienen consulta de estos 4 modelos vistos? ¿Dudas? Ya. Miren, a ver, les explico ahora, ya les vamos a dar más información mucho más detallada porque queremos que avancen rápido. Eh, ya, para el proyecto 1 estamos asignando 3 tipos de problemas.
que son el problema de transporte, el problema de mezcla y el problema de planificación de proyectos. Son tres alternativas, ¿ya? Están repetidas, ¿ya? Evidentemente, porque hay más que tres grupos, ¿ya? Así que a veces son tres, cuatro, dependiendo de la cantidad de alumnos, de los paralelos, digamos. Hay tres, cuatro, cinco y hasta seis grupos que van a trabajar el mismo tema, ¿ya? Pero eso a mí particularmente no me preocupa mucho, ¿ya? Porque lo que queremos es, ¿cómo se llama? Voy a tomar el de transporte, pero da lo mismo siquiera. Eh, ya, aquí yo lo rayé harto. Eh, ah, ya. Eh, eh, miren, lo que queremos para este primer proyecto es lo siguiente. Eh, Aquí nosotros tenemos un modelo, ¿cierto? No hay ninguna sorpresa, digamos, con respecto al modelamiento, ¿ya? Están los tres presentados: mezcla, planificación de proyecto y transporte, ¿ya? Pero lo que queremos es que ustedes cuestionen un poco el modelo y particularmente los parámetros del modelo para que analicen y vean las situaciones que pueden ocurrir eh, cuando uno enfrenta estos modelos, ¿ya? Eh, Por ejemplo, en el caso del transporte, nosotros ya vimos que aquí, ya vimos que esto era 13.500. Acá tengo 13.500. Ah, cuando la oferta es igual a la demanda, ¿eso implicará algo en cuanto a la resolución? ¿Se resuelve más rápido? ¿Ya? Eh, ¿Qué pasa si tengo oferta mayor que demanda? ¿Cierto? ¿Qué pasa si tengo oferta igual que demanda? ¿Ya? Esa es una duda que yo tengo. No sé qué pasa. ¿Es más fácil resolver ese problema o resolver este otro problema? ¿Ya? Eh, ¿Qué pasa si tengo oferta eh, menor que la demanda? ¿Será más fácil resolver ese problema, no? Ahora ustedes van a decir, ese no tiene solución. Sí, pero demostrar que no tiene solución es más fácil que encontrar la solución cuando óptima, porque aquí sabemos que aquí hay solución, y aquí no hay solución factible. Entonces, ¿qué será más rápido? ¿Demostrar que no hay solución o encontrar el óptimo? Y encontrar el óptimo cuando hay igualdad, oferta-demanda, o cuando hay más oferta que la demanda. Por ejemplo, esa es una duda grande que tengo yo. Lo otro, eh, esto desde el punto de vista de las restricciones, si se fijan, estamos cuestionando el lado derecho acá, ¿ya? Pero lo otro que a mí me gustaría saber es, saben que aquí hay 3, 2, 7, 6, son como variados, ¿ya? Pero ¿qué pasa si este fuera un 3, este fuera no sé, un 20, o si fuera un 200, y este fuera un 7 y este un 6? O sea, me gustaría saber, y que ustedes se cuestionan también, ¿qué pasa cuando los coeficientes de transporte tienen ese tipo de comportamiento, donde hay un parámetro que se dispare? ¿Ya? Eh, y, ¿Qué pasará, por ejemplo, si fueran todos iguales? No sé. Por ejemplo, que todos los costos de transporte, que sean todos iguales para toda la matriz, ¿implica algo? ¿Se resuelve más rápido? ¿O, o cuando hay mucha diferencia, que un parámetro valga 3 y el otro 200, eso es más rápido? ¿Se obtiene más rápido la solución que este? ¿Se entienden las dudas, las consultas?
Sí, profe. ¿Sí? Todo bien. Ya. Entonces, el proyecto 1, lo que queremos es que ustedes se cuestionen esto. ¿Ya? Ahora, evidentemente, si ustedes resuelven un problema como este tan pequeño eh, y, y lo resuelven en el computador, es tan pequeño que siempre les va a dar tiempo de resolución 0001. ¿Entienden? Eh, entonces, la idea es que generen instancias más grandes. ¿Ya? Y para eso, lo que le sugerimos, y ahí les vamos a entregar documentación, la descripción del proyecto ya está en la página, pero les vamos a entregar documentación para guiarlos más, ya para facilitar, digamos, el avance. Lo que vamos, o sea, la sugerencia evidente es que hagan un pequeño programa para generar estos modelos, ¿ya? De manera de que, ¿cuáles son los parámetros en este caso del problema de transporte? ¿Ya? Un parámetro es n, la cantidad de orígenes. ¿Ya? Otro es la cantidad de destinos. Esos son dos parámetros que dan las dimensiones del problema. Yo les diría a la gente que les toque el transporte, si ustedes trabajan con 10-10, eso les va a dar algo muy chico. No sé, pues trabajen 100-100, 1000-1000, ¿entiendes? Hagan cosas grandes, para eso están los computadores, para que trabajen. ¿Ya? Entonces, generen instancias grandes. Eh, y después, supongamos que ustedes tienen una de, de 100 por 100. ¿Ya? Si tienen una de 100%, eh, eh, bueno, hay instancias de 100% donde todos los parámetros son iguales y otras donde los parámetros varían mucho. Entonces, una instancia de 100% en sí no dice nada, no dice mucho. Va a depender de los parámetros. ¿Ok? Entonces, eh, van a necesitar generar, como les digo, aleatoriamente estas instancias. ¿Ya? Y ahí donde viene un poco la gran tarea, es que ustedes jueguen y hagan análisis de los parámetros y que digan, ¿sabes qué? Nos pasó esto. ¿Ya? Que para instancias 100-100 no se nota, pero después hicimos la instancia 1000-1000 y se nota que es más rápido cuando la oferta es menor que la demanda, eso se resuelve muy rápido, en cambio esto no, esto se demora más, etc. ¿Entiendes? Esa un poco es la idea. ¿Ya? ¿Tienen consultas, dudas? Ya, si no hay consultas ni dudas, vamos a llegar hasta acá. Ya, estamos. Si tienen consultas, dudas, eh, ya. En la página está mi correo, ¿ah? En el aula está el correo de nosotros cuatro. ¿Ya? Eh, Oye, ustedes están muy callados, como con voz, pero también escriben poco. Entonces, pero traten de decirnos cómo estamos, porque a mí me preocupa, digamos, que ustedes vayan aclarando dudas, etcétera, y que esto avance bien, pues, ¿entienden? La idea es que salgan con, eh, ya, en la página de lindo.com están esos software, las versiones demo. Ahí, mm, sí, en lindo.com, ahí hay una versión demo eh, descargable. Ya, pues.
Estamos entonces. Nos vemos. Ya, profe, muchas gracias. Chao, Ya. chao. Chao, estén bien. Chao.